Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas, vamos a empezar directo al grano porque es una película de la cual vamos a hablar hoy, una película que ha estado muy vinculada a Cine Garage y a partir de ahora a Puentes, este canal en el que están escuchando ustedes este programa, y justo por eso quisiera entrar de plano ya al grano con González, que me estoy enterando hoy tiene una especie de segundo nombre. Ahora platicaremos con su director, Cristian Díaz Pardo. Nada más les recuerdo un poco la idea de estos programas. Ustedes los pueden escuchar todos los días a las 7 de la tarde aquí en puentes.me. Y a partir de ese momento, además de escucharlo, pueden descargarlo ya sea a su teléfono, ya sea a su iPad, ya sea a su iPod, para escucharlo en el mejor momento que ustedes consideren. El otro día me comentaba Eduardo Limón, que tiene un programa aquí sobre literatura, que la idea sería que ahora, al estilo reggaetón, la gente traiga los programas sonando a todo volumen por el metro. Entonces, ese es el siguiente paso que vamos a buscar con Puentes, y creo que lo podemos conseguir ahora a partir de la plática con Cristian Díaz Pardo y González. De nuevo, ahora platicaremos un poco lo que ha ocurrido con esta película y conmigo. Antes de seguir, sí quiero dar la bienvenida y agradecer que haya aceptado venir a platicar con nosotros de su película a Cristian Díaz Pardo. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Eric. Al contrario, muy agradecido. Es un honor y un privilegio estar aquí en tu programa. Y como dices, ya ha habido una relación previa entre tu persona, Cine Garage, etcétera, ¿no? Con González de la película, y yo feliz de poder estar aquí y compartir con tu auditorio. Muchas gracias. Una relación además muy poco personal, no nos conocíamos. Voy a soltar la anécdota para que más o menos vayan ustedes entendiendo el contexto. Cristian y yo no nos conocíamos, nunca habíamos cruzado una palabra, creo, hasta el día que me tocó ser juez en el Festival de Cine de Durango del año pasado, de 2014. O nos conocíamos antes, ¿verdad que no? No. Seguramente habíamos coincidido en algunas fiestas, en algún festival, habíamos estado por ahí, seguramente de vista, pero si no, sí, no nos conocíamos. Tenemos amigos en común para que luego la gente no piense mal, o bueno, tienen derecho a pensar todo lo mal que quieran, ¿no? O sea, especialmente en cuestiones de apreciación artística. Me toca ser jurado junto con Fernanda Solórzano, a la cual le enviamos un saludo, y con Ernesto Díaz Martínez, al cual no le enviamos ningún saludo. Siempre hay alguien en este programa al cual no le enviamos saludo. Hoy le toca a Ernesto. Y nos pasan la lista de películas a considerar para nombrarla la ganadora del premio del jurado. Y después de una deliberación pública, que creo que fue el punto culminante del festival, por lo menos en cuestión de cine mexicano, hubo momentos muy bonitos en la primavera pasada, creo que fue la primavera o el verano, por ahí andábamos. El director del festival, Cristian Sida, nos puso a deliberar públicamente sobre cuál iba a ser la película que nosotros íbamos a premiar. Y digo, nos puso a deliberar públicamente porque fue así, exactamente tal cual, nos obligó a deliberar públicamente, algo que no se había hecho en México. Una costumbre que muy pocos festivales tienen, y que yo la verdad aplaudo a Cristian y al Festival de Cine de Durango, porque así un poco se pierden también esas nubes que luego dicen, claro, es que son sus amigos, claro, es que odian a fulano o a sutano. No, creo que ahí quedó claro. Y decidimos, después de esa deliberación que dura más o menos una hora y que pueden ver en cinegarage.com, además, alguien la grabó, que González, que ya había ganado Morelia o ganó después. Habíamos ganado en Morelia el premio a Mejor Actor. Por Harold. Con Harold Torres. A Harold Torres y Carlos Bardem, que le dieron el premio compartido a los dos, lo cual fue también un hecho significativo. Sí. Y posterior a eso, habíamos estado en el Festival de Aguascalientes, primera edición, ese 2014, y tuvimos la suerte de ganar también el premio a Mejor Largometraje. Y la siguiente parada fue en Durango, donde el premio del jurado, se lo dimos también
a González, que es la película de la cual queremos platicar hoy con su creador, porque el guión lo escribiste con Fernando del Razo. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Bueno, es que primero... Cuéntanos. Sí, escribí yo primero un argumento y ese argumento luego se convirtió en un primer tratamiento de guión y después de eso ya empezó a trabajar Fernando conmigo, ¿no? Empezamos a trabajar entre los dos el guión para llegar al mejor resultado posible. Bueno, tengo que decirte que el trabajo del guión nunca se acaba, incluso yo lo sé. Todavía cuando estábamos editando estábamos trabajando sobre el guión. Entonces, ¿qué tan atrás nos podemos ir con el nacimiento de González? ¿Qué tan en el pasado está ubicada? En cuestión de trabajo, en cuestión de idea, en cuestión de decir vamos a llamar a fulano, a sutano, ¿qué tan atrás nos podemos ir, Cristian? pues nos tenemos que remontar a finales del año 2009. ¡Wow! Que es cuando yo tardíamente y demorosamente termino de egresar del CCC, doy mi examen después de un proceso muy largo que tuve con el último cortometraje que realicé ahí para graduarme. Finalmente doy mi examen en noviembre de 2009 y bueno... ¿Cuál fue ese corto? Un cortometraje que se llama Antes del Desierto. Antes del Desierto. Antes del Desierto. Y bueno, ese corto tuvo la suerte luego de estar en muchos festivales y bueno... En cuanto me gradúo y doy mi examen del CCC, me viene esta un poco como neurosis o desesperación o inquietud de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y bueno, el paso natural para mí era ahora hacer un largometraje. Aparece una convocatoria en el CCC que es para desarrollo de proyectos. De primer proyecto, ¿no? De proyectos de ópera prima. Y bueno, rápidamente, en algo así como una semana, escribo un argumento. Lo meto a concurso y digamos que soy seleccionado para participar en para desarrollarlo. Para desarrollar el proyecto. O sea que la semilla ya estaba ahí incluso sin que tú te dieras cuenta. Sí. ¿O qué tan lejos llegaba este primer boceto de la historia? ¿Qué tan lejos? Sí, o sea, ¿qué tan desarrollada estaba la historia? Llegábamos al final que tiene la película, por ejemplo, veíamos esta transformación del personaje que tenemos en sí, González. bueno, una gran parte de las ideas y finalmente de lo que está en la película está en ese argumento original. O sea, estaba esta idea de hacer una película con un antihéroe, con un tipo que se enfrenta a una serie de obstáculos representados en diferentes figuras, un tipo que queríamos que fuera detestable de alguna manera, pero que al mismo tiempo el público pudiera empatizar con él y que se pudieran poner del lado del protagonista de la película. Les voy a contar rapidísimamente, a ver si no me corrige Cristian y no digo alguna barbaridad, porque la película no la he podido revisar, pero seguramente la voy a volver a ver. De hecho, yo la vi en Morelia. Yo para Durango solo revisé partes, entraba yo, salía de la sala haciendo apuntes. Nos cuenta la historia de un chico común y corriente que es Harold Torres, que vive en la ciudad. Él, lo sabemos casi de un golpe de vista y con algunas sugerencias en el montaje por cómo se mueve y en dónde vive, que no es de aquí. Y algunas llamadas de teléfono nos hacen confirmar que efectivamente tiene que enviar dinero a su familia fuera de la ciudad. Tiene problemas económicos, como todo mundo en este país. Como todo mundo, los que trabajamos decentemente, quiero decir, ¿no? Todos los que trabajamos y tenemos un trabajo real y decente tenemos problemas económicos, igual que el señor González. Y en algún momento, espero no llegar al spoiler, para tratar de solucionar esos problemas, termina enredado en una de estas iglesias entre evangélicas y defraudadoras, en donde se mueve. No voy a decir cómo trabaja o cómo termina con ellos para que la gente tenga chance de explorar. Y en ese transcurso, en esa relación, él descubre todo un mundo atrás en donde obviamente hay mucho dinero, porque estas iglesias se dedican a comerciar con la fe de las personas. Y a partir de ahí viene una transformación del personaje, creo que a su parte más detestable, pero también a la más querible por nosotros, porque de muchas formas acabamos queriendo que haga lo que hace, ¿no? Que es, yo creo, que el juego maestro de la película y del guión, enseñarnos a una persona común y corriente con la cual no queremos tener nada que ver, y al final, en la transformación, prácticamente pedirle que haga lo que no se puede hacer, pero que solo él puede hacer. Ahí se las voy a dejar, y ahí está más o menos la historia de González. ¿En qué momento
deciden que esa persona detestable, este antihéroe, como lo llamabas hace rato, va a ser el ultra carismático Harold Torres. Ese es el problema que yo tuve de principio con la película. A mí Harold me cae muy bien, se me hace una persona con mucho porte, ¿no? Alguien que se mueve muy bien frente a la cámara, que te cae bien de entrada, pero que va a acabar convertido en un pequeño monstruo en tu historia. ¿Cuándo deciden que es Harold el que va a encarnar a González? Sí, bueno, el guión ya estaba escrito, como te decía, seguíamos trabajando periódicamente sobre la historia, pero sí, inevitablemente hubo un momento en el que, junto con el co-guionista Fernando El Razo, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y quién puede ser realmente este tipo, no? ¿Quién podría representarlo de una buena forma? Y que además que necesitaban a alguien que no fuera la gran estrella, siendo que él lo es, como para que se comiera el personaje, ¿no? Exactamente, sí. Tenía yo una idea desde el principio en ese sentido de lo que mencionas en cuanto al casting. O sea, sí quería tener buenos actores, muy buenos actores, pero al mismo tiempo no quería que fuera el actor súper famoso que, como tú bien dices, muchas veces corres el riesgo de que la personalidad, ¿no?, de ese actor termina a lo mejor a veces opacando a lo que pudiera ser un personaje, ¿no? Entonces nos empezamos a enfrentar a esta disyuntiva ¿no? a pensar quién podía ser. Barajamos algunos nombres de algunos excelentes actores y bueno... Queremos nombres. No, sería muy feo, Pero bueno, básicamente me tocó justo por esa época, tuve la oportunidad de ver Norteado. Y al mismo tiempo tuve la oportunidad de participar en el proceso de edición de una película que se llama Mi Universo en Minúsculas. Ajá. Y entonces, bueno... Las dos presentes también en un festival de Morelia. Así es. Y bueno, y en las dos películas está Harold Torres. En las dos películas está Harold haciendo papeles muy diferentes. Sí. Y eso fue lo que llamó primero mi atención. Dije, bueno, Harold tiene esta cualidad, o por lo menos fue lo que yo percibí, de poder ser bastante camaleónico. Es decir, de representar personajes totalmente diferentes de una película a otra. Y eso fue lo que primero captó mi atención. El siguiente paso fue enviarle el guión para saber su opinión y bueno, me regresó la llamada como una semana después, súper entusiasmado. Me dijo que no le ocurre siempre que le llegan guiones a su mano, que una vez que empezó a leer el guión no pudo detenerse hasta terminar. Entonces, bueno, fue como... En ese momento también fue un incentivo muy grande para el proyecto, saber que teníamos la confianza de un actor ya con una trayectoria con peso y con nombre, y ¿no? que se estaba sumando al proyecto y desde ese punto partió, ¿no? Que yo creo que independientemente del resultado, que es muy bueno, digo, el premio al mejor actor lo confirma, fue un gran acierto porque es justo como tú lo estás diciendo, es un actor real, número uno, es un actor que ha trabajado, que ha hecho películas importantes, que sabe hacer cine, que es famoso, pero que tiene esta cualidad que debe sonar a cliché para mucha gente, la famosa capacidad de transformación, lo camaleónico. A mí me pasa con él, por ejemplo, que cuando me quiero acordar de su cara en Norteado no puedo, porque la última cara que tengo de él es la de González, ¿no? Entonces, ahí también me imagino que hubo un trabajo de caracterización del personaje y de recaracterización de Harold. ¿Cómo le dices a él que se mueva o en qué momento él empieza a aportar como actor para construir un personaje al cual tenemos que odiar casi el 90% de la película? ¿Cómo trabajaron este personaje tan extraño y tan cambiante también dentro de la historia? Sí, bueno, fue un proceso muy rico porque justamente estaban toda esta serie de elementos que ya estaban planteados en el guión y por otro lado estaba, por supuesto, su visión y su percepción de ese personaje, ¿no? Entonces, nos pasamos largas horas platicando sobre cómo tenía que ser este tipo, cómo debía comportarse, cómo se relacionaba con su madre, con la cual siempre habla por teléfono, ¿no? Entonces estuvimos ahí desarrollando un cierto background del personaje, cuál era su... ¿Hay una biografía de González? Claro, por supuesto. Cuéntanos la biografía de González. Bueno, si se puede saber, porque si no nos va a echar a perder nada. Sería increíble que estuviera aquí Harold para que no vaya yo a decir alguna barbaridad, pero creo que entre millones de cosas que hablamos, por ejemplo, estaba presente esta cosa de que
por ejemplo, teníamos muy claro de que Harold había crecido sin padre, ¿no? Venía de una familia que no era el clásico esquema familiar de papá, mamá, hijos, ¿no? Solo sabemos que es de provincia. ¿Ustedes lo ubicaron en algún lugar en particular? Sí, lo ubica, pero fue chistoso porque yo me imaginaba que González venía de un lugar y Harold se imaginaba que venía de otro, pero básicamente nos imaginamos que era alguien que venía o del Estado de México o de Pachuca, como de alguna manera como de la parte centro-norte de México, ¿no? Y bueno, también Harold, por ejemplo, algo muy importante que un actor te puede proponer, ¿no? O sea, está planteado en el guión y en la historia que el personaje está pasando por problemas económicos, que no tiene trabajo. Entonces, por ejemplo, Harold empezó antes de la filmación a perder peso, ¿no? Se puso fue con un nutriólogo y se sometió a una dieta que y provocó que empezara a perder peso. Y bueno, y básicamente él empezó a reproducir este sentimiento de qué le pasa realmente a tu cuerpo y a tu psique cuando empiezas a pasar hambre, literalmente, ¿no? Sí. Y evidentemente que todo este trabajo que él hizo empezó a afectar su energía actoral y su energía en cuanto a su presencia en el set y frente a cámara, y creo que eso finalmente terminó imprimiéndose, ¿no? En la película, y creo que es un logro totalmente aplaudible para él, ¿no? No, como claro. actor. Pero a ver, entonces la familia no tenía padre, pero él tiene un vínculo muy fuerte con la madre. Él tiene un vínculo muy fuerte con la madre, diría yo que casi hasta un nivel tal vez un poco enfermizo. Hay una cosa ahí tal vez como un poco como un complejo edípico, tal vez por ahí escondido, ¿no? Tal vez y creo que también hay algunos sentimientos en González en el sentido de que él está un poco traumado, en el sentido de que siempre durante toda su infancia, su adolescencia, por diferentes motivos, ya fueran por su familia o por su condición social, como que siempre lo hicieron sentir menos. Siempre se le hizo sentir que él no iba a lograr o que él no iba a triunfar en la vida. Que no iba a llegar, digamos. Que no iba a llegar, pues sí, a ocupar un lugar o una posición de éxito en esta sociedad. Y creo que eso es lo que finalmente termina desencadenando en la película todas las decisiones que él empieza a tomar, ¿no? Son muy liberadoras para él, de alguna forma, son muy catárticas. Claro, quiero que la gente que esté escuchando este programa se sienta privilegiada porque estamos dando muchas pistas para que le encuentren más para rascar al personaje. Normalmente estas biografías que Harold y que Christian hicieron, en este caso para el personaje principal de la película, pues se saben, el equipo de rodaje las sabe, el director y el actor, el guionista las conocen, pero quedan fuera, quedan como en el perímetro de la historia que estamos viendo. Es como se escribe un guión. Uno tiene que decirle a la gente con la cual va a trabajar de dónde viene este personaje, y eso va a determinar cómo reacciona, que es lo que nos acabas de decir, ante los problemas que se le puedan presentar en la película. Les acabamos de contar, sí, los orígenes de González, sí, la manera en la que Christian trabajó al personaje junto con Harold, pero no les hemos contado, creo que ni 5 minutos de la película, que es justo donde ustedes se van a empezar a dar cuenta de que todo lo que nos han dicho hasta ahora puede empezar a empujar al personaje a un lado o hacia el otro. Entonces, de nuevo, siéntanse afortunados. Estas biografías suelen quedar fuera del guión de manera literal, pero tienen que estar de manera espiritual. Entonces, tomen sus apuntes, dense un respiro, vámonos de una vez al primer corte de este programa para después regresar y seguir platicando con Christian Díaz Pardo, director de González, que se estrena ¿cuándo, Christian? Antes de ir al corte. Se estrena el día 27 de febrero. Entonces, ahí los esperamos a todos porque ya saben cómo funciona esto. El primer fin de semana es muy importante para la película. Sí. Entonces, 27 de febrero es el estreno en salas comerciales. Es decir, ustedes pueden dejar de escuchar este programa y salir a formarse al cine a comprar su boleto. Vayan corriendo y lleven a la abuelita, al tío, al perro y al gato. Porque además les va a gustar. Ahora entramos a otras influencias de la película. Les va a gustar mucho de lo que hay alrededor de la película, igual que la biografía, pero que acaban nutriendo el músculo
que yo creo que fue lo que más nos gustó justo el día de la famosa deliberación en el Festival de Durango, que la película tiene músculo y tiene alma que no se detectan a la primera, pero que cuando uno se pone a pensar en lo que estamos viendo, se sienten al 100%. Entonces, vámonos al primer corte y ahora regresamos para seguir hablando de González. Durante los primeros 3 minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí, en ese dolor que no había experimentado antes. 30 años, y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera. ¿Serían los cigarrillos? ¿El café? ¿Las horas frente al monitor? Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió. El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba, de pie sobre el aparato. 5 minutos. La enfermera no volvió. 10 minutos. No volvió. 15. No tenemos mucho tiempo, dijo entonces la máquina. El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo. Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra. ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente, mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? No lo sé. ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? Para eso vine. Se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿Por qué le tienes al final? Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿evitarías esta vida? ¿Cuál es tu porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. Puentes, un diminuto porcentaje del todo.
Ok, estamos de regreso. Nuevamente quiero agradecer a Cristian Díaz Pardo, que vino a platicar con nosotros sobre González, la nueva película que está presentando, porque tenía él algunos cortometrajes, pero digamos que su largometraje que más se está empujando ahora, a partir de ahora va a empezar a empujar más, estoy seguro, es González. Entonces, ya hablamos del trabajo que hubo con Harold Torres, ya hablamos más o menos de cómo construyeron a este antihéroe o este héroe negro, vamos a ver cómo lo llamamos al final. Pero del otro lado, enfrentado a él, no sé si de manera antagónica o complementaria o espejeada, tenemos yo creo que a uno de los villanos que van a acabar haciendo historia en el cine contemporáneo mexicano, interpretado nada menos que por Carlos Bardem, no sé cómo llamarlo, sacerdote, ¿cómo le llaman en la película? Podríamos llamarlo pastor, un pastor o predicador. Exactamente, un pastor predicador que es el encargado justo de hacer lo que mucha gente hace con la fe de las personas, predicar para pedirles dinero y luego venderles su propia salvación. O teleevangelista también sería el término apropiado, porque además, como muchos de nuestros auditores sabrán, todo este tipo de extrañas iglesias que han explotado en número recientemente, pues manejan también esta beta de tener teleevangelistas, ¿no? Exactamente. Es decir, tienen su programa de televisión, ¿no? El cual es una tribuna muy importante en cualquier país. Tienen programas de radio también, por supuesto, pero justamente este es el personaje que interpreta a Carlos Bardem. Que es además una especie también de mega empresario, ¿no? Es como el mega empresario de la fe en la película, porque él es el encargado también de administrar y de repartir las ganancias que estas iglesias les dan. Ahora, Carlos Bardem también sufrió una transformación brutal, ¿no? Uno lo ve, uno lo hemos visto en muchas películas, uno lo ve, digamos, cotidianamente, porque además es curioso, ahora nos lo encontramos todo el tiempo en México, ¿no? Está dando vueltas por todos lados, lo cual se agradece y siempre es muy grato. Y en la película cuesta trabajo saber qué es él. Me imagino que el trabajo a nivel de actores con él fue diferente, él tendrá otro método, obviamente el personaje es diferente. ¿Cómo hace una cabeza que desde este momento considero privilegiada como la tuya para dividirse en dos y hablar con una mitad con Harold y con la otra mitad con Carlos para obtener dos personajes tan distintos? Cuéntanos del personaje de él y luego del trabajo con Carlos Bardem. Fue difícil porque, por ejemplo, con Harold teníamos la ventaja de que, él vive aquí en la ciudad y nos podíamos ver y hablar con bastante facilidad. En cambio, Carlos, él en esa época estaba residiendo en Madrid y no era tan fácil, teníamos que coordinarnos con los horarios y con sus actividades y mis actividades. Entonces básicamente trabajamos por internet toda la preproducción de la película, y yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos Bardem en carne y hueso cuando ya estaba filmando la película. Entonces, ¿cómo se metió a la película? Te cuento. Estábamos en el proceso de levantar el proyecto y de filmar un tráiler para tratar de darle más fuerza al proyecto y de conseguir el financiamiento. Y entonces Harold me propone, él me dice, yo creo que para el papel del pastor estaría muy bien Carlos Bardem. Harold tuvo la oportunidad de trabajar con él en una película que se llama Días de Gracia. Entonces había desarrollado ya una relación más cercana, casi personal con Carlos. Y una vez que tuvimos realizado este tráiler, justamente coincidió con el momento en que estaban dándole promoción a la película Días de Gracia para su estreno comercial en México. Entonces, Harold le enseña el tráiler del proyecto y le cuenta más o menos de qué va la película, y Carlos también, otra vez por obra y gracia del proyecto y del Espíritu Santo, podríamos decir, también queda súper enamorado del proyecto, y él dice, no, es que yo quiero hacer ese papel, porque era lo que muchos días después él me platicaba, que él me decía que como actor él piensa que hay muchos papeles icónicos que muchos actores ansían en toda su carrera llegar a tener la oportunidad de interpretar ciertos papeles muy particulares. Y para él, uno de estos papeles icónicos era el de un predicador charlatán, televangelista.
Y Pero bueno, ¿te está diciendo que él lo tenía en la mente o que simplemente a la hora de leer le pareció que ese era el personaje? ¿O él ya lo traía en la cabeza? no, digamos que el proyecto le encantó per se y bueno, y luego ya vino el trabajo de tratar de acotar y de puntualizar qué tipo de predicador íbamos a tener, ¿no? Porque estuvimos viendo muchas referencias de predicadores reales en internet, también estuvimos viendo muchas referencias de películas. Yo le recomendé que viera algunas películas, él me recomendó que viera otras películas que yo no había podido ver antes. Entonces fue un proceso bastante rico y muy enriquecedor para el proyecto. Y bueno, y finalmente fuimos dilucidando que queríamos que este tipo fuera una especie de político. Una especie de político que pueden ser personas muy seductoras en pantalla, muy convincentes, muy amables, muy transparentes, pero que esconden algo, ¿no? Siempre están tramando algo, están manejando algo a oscuras. Si alguien se siente aludido, lo estamos haciendo con toda la intención. Se están moviendo en esas penumbras, ¿no? Entonces, físicamente él me decía, y fue cuando él le empezó a dar forma en su cabeza y que a mí me pareció alucinante. Me decía, es que yo me lo imagino como un Berlusconi, peinado así con mucho gel, con el mejor traje, claro. Con mancuernas en su camisa, ¿no? O sea, un tipo realmente muy, muy elegante. Pulcro, el cual con esta presencia, pues sí es capaz de disuadir a las masas de lo que sea, ¿no? Y bueno, para mí fue, te digo, impresionante porque después de mucho trabajo de mesa y de muchas largas pláticas por internet, claro, yo estaba esperanzado y confiado en que Carlos lo iba a hacer muy bien, pero nada me tenía preparado para cómo iba a ser verlo en persona, ya en el set. Cuando lo conociste la primera vez así en carne y hueso, ¿él llegó caracterizado o todavía hubo un periodo más de espera? Hubo un periodo como de 1 hora. Nosotros estábamos filmando en los edificios, porque para que la gente sepa, parte de la película se rodó en la unidad habitacional que se encuentra en la Colonia del Valle. En la avenida Coyoacán y Eje 8. Exactamente. Miguel Alemán me parece que se llama, ¿no? Así es, unidad habitacional Miguel Alemán, así es. Y bueno, ahí estábamos filmando, llega Carlos, nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Obviamente venía así como él, ¿no? No venía caracterizado. Era Carlos Bardem, ¿no? Y entonces, bueno, fue la verdad, una bienvenida muy rápida porque estábamos en medio de la filmación. Entonces, bueno, pues y saludó y de inmediato subió a probarse su ropa y a caracterizarse. Y bajó 40... Me imagino que él ya la traía. Sí, él traía una propuesta y había todo un asunto logístico que ya habíamos preparado, ¿no? En cuanto a vestuario, maquillaje, etcétera. Y bueno, subió, se caracterizó, bajó a los 40-45 minutos y la verdad fue impresionante para mí porque son como esos momentos casi de epifanías donde ves materializarse algo que tú escribiste, algo que está ahí frente a ti, ¿no? Entonces para mí fue impresionante. Y si ustedes vieran la sonrisa de Cristian ahora al recordar ese momento, creo que les deberán estar dando ganas de ver el trabajo de caracterización que hizo. Sí, yo te podría decir que el personaje y el trabajo que hizo Bardem es algo espectacular. Es una mezcla entre este político italiano Berlusconi mezclado con Christopher Walken. O sea, para mí esa es la mezcla, ¿no? Y es algo totalmente digno. Con un acento además muy particular, ¿no? Sí, es que mira, las casualidades, yo muchas veces soy de la opinión que cuando ya las casualidades se juntan es porque ya no es casualidad. Entonces, resulta que Carlos Bardem, él vivió en Brasil como 5 años de su vida cuando él era mucho más joven. Entonces, él ya conocía este tipo de iglesias que tienen su origen en Brasil. En Brasil, y su origen y mucha de la actividad incluso financiera está allá Así abajo, es, ¿no? y bueno, y traía todo este rollo del portuñol, que también para mí era una referencia muy importante que estuviera en la película. Entonces, bueno, ya lo teníamos todo, ¿no? Es decir, una presencia impresionante, con el tipo hablando en portuñol perfecto, y bueno, ¿qué más podía pedir? Yo me imagino que ya desde el guión, que por lo que nos has contado hasta ahora, estaba muy pulido, muy trabajado, mucho del famoso músculo que yo comentaba hace rato estaba ya en el papel, ¿no? Creo que una película
que nos habla tan directamente, pero que al mismo tiempo nos sorprende con todas las mañas que se puedan, porque para eso es el cine, ¿no? Para usar sus herramientas y jugarnos ciertos trucos y ciertas ilusiones a lo que lo estamos viendo. Ya estaba en el papel. ¿Qué tanto te interesaba a ti enfrentar a este personaje despreciable que es González con un personaje que por lo menos de entrada debería parecer culto y carismático como el que interpreta a Carlos Bardem? Ese juego, ¿qué te llamaba a ti de este enfrentamiento entre estos dos seres que en algún momento parecen casi amarse, ¿no? Hay un momento en la película en el que parecen estar hechos el uno para el otro, aunque luego el vaso se rompa, ¿no? ¿Qué te llamaba a ti la atención de esta relación entre amor rasposo de quiéreme pero no me hieras tanto? Sí, bueno, creo que... Si es que estoy en lo cierto, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Totalmente. Tal vez quisiera yo precisar un par de cosas. Por ejemplo, en primer lugar, creo que el personaje como tal del pastor predicador creció una vez que Carlos Bardem se puso el traje de este tipo, ¿no? Y se apoderó de este personaje. Creo que ese personaje en particular creció muchísimo en relación tal vez a lo que existía en el guión. En el guión era un poco más González contra todas sus circunstancias. Contra el mundo. Y una parte de ese mundo, pues, era también este pastor. Uh-huh. Pero creo que uno de los grandes logros de Carlos Bardem es que hizo crecer el personaje del pastor muchísimo a nivel que, claro, actualmente en la pantalla, en la película, es casi su antagonista, ¿no? Uh-huh. Es su gran enemigo, aunque, como dices, hay esta relación amor-odio, ¿no? En la cual González quiere emular a este tipo, quiere llegar a ser como él, lo admira de alguna forma, pero... Pero también sabe lo que es, pero ¿no? También sabe lo que es y no está dispuesto a dejarse engañar. Creo que finalmente en esa relación entre González y el pastor hay una idea que a mí me seducía a la hora de querer narrar esta película, en el sentido de que creo que el ser humano siempre va a ser mucho más complejo, a lo mejor, que una determinada postura moral o ética. Uh-huh. En el sentido de que, no sé, por ejemplo, yo te podría decir que González es una película que habla sobre el tema, entre muchos temas, habla sobre la impunidad, ¿no? Y entonces creo que muchas veces nosotros, ciudadanos ordinarios, comunes y corrientes, vivimos constantemente quejándonos sobre la corrupción, sobre nuestros políticos, sobre nuestros gobernantes, sobre nuestras instituciones, pero al mismo tiempo vivimos esta contradicción en nuestras vidas cotidianas en la cual es muy difícil vivir fuera de un sistema corrupto, ¿no? Entonces es muy fácil quejarte de tus autoridades, pero cuando un policía te para por estar mal estacionado, es inevitable sentir la tentación de querer corromper a ese policía, ¿no? Porque es más fácil salir adelante con nuestra vida cotidiana, con nuestros problemas del día a día. Y creo que la idea un poco de tener esta relación amor-odio entre estos personajes era jugar un poco con esta contradicción. Uh-huh. Y justamente lograr que los espectadores se identificaran con González, es decir, pues sí, está súper mal lo que le está pasando y debería irle mejor a este tipo, pero cuando también la gente ve que él, a lo mejor por la vía mala o por el camino ilegal, puede lograr cosas, pues también nos ponemos de su lado. No es ninguna blanca paloma, pero estamos de su lado, ¿no? Que es un juego que además, y lo voy a decir con toda la intención del mundo, que además ha estado presente en muchas películas de Martin Scorsese. Y yo menciono a Martin Scorsese porque en algún momento creo que lo escuché, o fue creo, durante la famosa deliberación pública, tú hablaste abiertamente de una influencia scorsesiana en este thriller. Vamos ahora sí, ya después de 35 minutos de programa, ya podemos decir que es un thriller, ¿no? Que es González, porque en realidad es eso, es una especie de otra versión de Taxi Driver, donde a él lo vemos primero muy solo al principio de la película, efectivamente caminando en estos largos pasillos, bellísimos pasillos del multifamiliar Miguel Alemán, hasta que después se enfrenta a este mundo que al mismo tiempo está encima de él. ¿En qué momento cae Scorsese en tu película, ya sea en el guión o en los encuadres o en los ambientes o en los colores? ¿Cuál es esa influencia scorsesiana en González?
Sí, la influencia definitivamente viene desde que empiezo, desde la idea original prácticamente, desde el momento en que empiezo a pensar en este antihéroe, que generalmente las películas de Scorsese son sobre antihéroes y sobre esos tipos que de alguna manera son poco virtuosos y poco queribles, se podría decir. A veces hasta poco inteligentes, ¿no? Son más astutos que inteligentes. Sí, entonces te podría decir que mis principales inspiraciones a la hora de hacer esta película fue sin duda Taxi Driver, El Rey de la Comedia, y también otra película de otro director, Tony Manero, de Pablo Larraín, creo que también fue fundamental como inspiración para la historia. Por otro lado, me parece que, y algo que me atrae mucho del cine de Scorsese, es que creo que, bueno, no solo de Scorsese, de muchos otros directores, pero creo que es básicamente este concepto, esta idea que dice que, no sé, como que para mí son más apreciables o me parecen más inolvidables o más indelebles en tu memoria el tipo de películas que se construyen justamente más de detalles sobre el personaje y de detalles que te puedan llamar la atención visualmente. O sea, creo que creo que tal vez es esto que tú llamas músculo, ¿no? Que a lo mejor yo lo estoy enumerando en una serie de otras cosas. Sí, no es que nadie en la película se pare enfrente de la cámara y diga, este es un hombre solo, o que los vecinos platiquen, pobre González, siempre vive solo. Te lo van dejando ver con pequeños movimientos de cámara, con el encuadre, con los colores de la habitación donde él vive, ¿no? Así es, y finalmente es pequeños diálogos o pequeñas cosas, pequeños eventos que van ocurriendo en la película que te van llenando estos vacíos o que te van provocando otras preguntas que tú como espectador te vas viendo la obligación de responder, que finalmente todo este contexto, todo esto que la rodea, siento que termina siendo a veces más importante que la historia en sí misma, que la simple anécdota. Exactamente. Que el simple periplo de personaje quiere conseguir A y para terminar en B, ¿no? Es decir, creo que las películas que más se quedan en la memoria de la gente, o por lo menos las que más se han quedado en mi memoria, a mí me pasa de pronto que, esa película era buenísima, pero bueno, ni me acuerdo de qué era la historia, pero no se me olvida la actuación de tal tipo, o la fotografía, o algún diálogo extraño que ocurrió entre algunos personajes. Sí, no manejar la trivia de la película, sino la emoción de la película, ¿no? La sensación que te comunica. Estas fueron las películas que tú le dijiste, por ejemplo, a Carlos Bardem que revisara, Taxi Driver, o no hubo ninguna revisión de películas de Scorsese para González. Totalmente. Para mí era súper importante que él revisara como este mundo de los antihéroes y sus antítesis, digamos. Y por otro lado también Carlos me recomendó, o sea, por ejemplo, si nos vamos en este sentido del género, ¿no? Porque sí, sin duda debe existir un género dedicado a películas sobre iglesias o películas sobre predicadores. Seguro. Entonces tenemos sin duda varios clásicos al respecto. Otra película también súper importante para mí, Network. Claro. De los 70, ¿no? Es una película increíble, alucinante, adelantadísima para su época. Yo personalmente creo que los 70, el cine norteamericano de los 70 es de las cosas más interesantes del siglo XX, junto obviamente con los otros movimientos clásicos del cine. Un gran aporte que me dio Carlos Bardem, me dijo, tienes que ver una película que se llama Elmer Gantry. Esa no la he visto. Es una película del año 1960. Es del mismo año que The Apartment, de Billy Wilder. Ok. Esta la dirige, si no me equivoco, Richard Brooks. Y es con la actuación de... Se me acaba de olvidar. Elmer Gantry. Vamos a hacer uso de las maravillas tecnológicas de... A falta de neuronas, recurrimos a Internet. Porque, pues bueno, lo acabamos de decir, no estamos manejando las trivias de las películas, sino su espíritu. Puede ser Burt Lancaster. Estoy casi seguro que es Burt Lancaster. Creo que sí. Por cómo me está manejando aquí
los datos, la computadora, creo que sí era Burt Lancaster. Bueno, es una película increíble también sobre estos predicadores y Burt Lancaster personifica a este tipo que también es una especie de vago perdido en la depresión de los años 30 en Estados Unidos. Se encuentra en un pequeño pueblo con una de estas iglesias protestantes y se convierte en el más creyente de todos los creyentes. Se convierte en el mejor orador de todos los pastores. Y termina un poco desatando una especie de locura en un infierno chico. No, perdón, un infierno en un pueblo chico. Un infierno grande en un pueblo chico. Y bueno, para mí también ver esta película fue toda una revelación, ¿no? Pues ahí queda la recomendación. Efectivamente es Elmer Gantry. La película es de 1960, dirige Richard Brooks. Efectivamente es con Burt Lancaster y Gene Simmons. Y pues bueno, yo creo que el gran ejercicio sería ver esas dos películas. Gran juntas. película. Y hay otra referencia también importante que es una película de los 90s, de la cual lamentablemente no recuerdo el nombre del director, pero te puedo decir que es una comedia que se llama Salto de Fe, con Steve Martin. Leap of Faith se llama. Leap of Faith, cual, ¿no? Exactamente. Con Steve Martin y Deborah Winger. Que es de Richard Pierce, la película. Es una comedia muy inteligente y una película muy interesante también, yéndonos a este género de las películas sobre predicadores o sobre falsos predicadores. Bueno, pues niñas y niños ya tienen una lista completísima de películas que tienen que ver antes o después de ver González para engordar el universo que nos están manejando. Ahora regresamos para platicarles en dónde nos manejan este universo. Vamos a hacer un corte y volvemos a la última parte de esta plática. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.me. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Listo, Cristian. ¿Alguna otra película que se te haya quedado ahí en el tintero o crees que esas son las suficientes para...? Creo que esas son las principales. Como para empezar, diría ¿no? yo, Como para que la gente agarre la onda. Hay otras referencias, pero ya diría que muy pequeñas. Porque estas que te menciono, El Rey de la Comedia, Taxi Driver, Network, Tony Manero, son películas que van sobre el tono que yo quería tener un poco sobre... tal vez experimentar entre géneros, ¿no? Que es algo que me parece muy interesante del Rey de la Comedia, por ejemplo, que es una película en la época en que se hizo totalmente inclasificable. Claro. ¿No? Es decir, no sabes bien si es una comedia o un drama o un thriller. Una tragedia. O una tragedia. Es una película muy alocada en algunos sentidos. Y también creo que una de las más, se podría decir, subvaloradas de Scorsese. Sí, una de las que normalmente no se acuerda la gente, ¿no? Así es. Y Scorsese lo ha dicho, a ver si no me invento otra barbaridad, que es mi especialidad. Scorsese ha dicho que por lo menos en esa época, tratando de juntar estas tres películas que mencionas, él estaba utilizando cocaína, ¿no? Él era prácticamente un adicto a la cocaína y eso, por supuesto, genera mucha ansiedad. Cuando comenzaste esta entrevista, tú decías que tenías esa ansiedad entre rica y angustiante de querer sacar tu primera película. ¿Se acaba comunicando eso a lo que nos cuentan en González? ¿Está la ansiedad propia de Cristian caminando en los pasillos del multifamiliar presidente alemán, que además se me hace una gran elección y también me gustaría que nos dijeras por qué vive ahí González?
o no hay angustia. La angustia va más bien sobre los personajes directamente. ¿Qué tanto de ti se quedó ahí a la hora de decir, señores, se acabó, ya terminamos el rodaje, nada más nos queda montar? Bueno, pues es curioso porque ya que lo mencionas, sí, pero es muy chistoso, ¿no? Es decir, muchas veces tus sueños sobre hacer una película y llegar a hacer un largometraje pueden ser muy ingenuos en cuanto a cómo finalmente se trabajan y se resuelven muchos detalles de una producción. No sé si se transmite una angustia del realizador en la película. Por lo menos lo que yo traté de imprimirle fue cierto profesionalismo, cierto rigor, no solo en la parte técnica, sino también en lo artístico. Y por otro lado, la segunda pregunta lo del multifamiliar, que creo que estás empezando a responder, porque creo que fue una elección meramente artística, ¿no? Sí. Para mí siempre ha sido un lugar, bueno, yo lo conozco desde hace muchos años, un par de amigos han vivido ahí y es un lugar por el cual paso por ahí constantemente. Es un lugar emblemático en la ciudad, además. Sí, es un lugar que a mí me pareció que podía funcionar muy bien para González, porque siento que habla un poco sobre una clase media que está en vías de extinción, que está en vías de desaparecer. Este gran complejo habitacional tiene esa energía de algún modo, ¿no? Pues, fue un centro habitacional que cuando se inauguró en los años 40 era uno de los lugares más vanguardistas, hablando no solo en términos de arquitectura, sino en términos de funcionalidad. De funcionalidad, ¿no? Y de cómo se pensaban las viviendas para una clase media pujante. Que en ese momento, curiosamente, iba para arriba, ¿no? Exactamente. Y entonces ese lugar, tú ahora lo recorres y tú sientes un poco que es como una especie de resabios del pasado, ¿no? Es decir, la gran mayoría, te diría, de la gente que vive ahí, pues ya es gente de la tercera edad, gente que ya sus hijos ya se fueron, mucha otra gente que sigue batallando por pertenecer a esta clase media que, insisto, me parece que va en vías de desaparecer. Gente que, a pesar de vivir en la colonia del Valle, que es una colonia, podríamos decir, medianamente acomodada en esta ciudad. Sí. Sin embargo, esta unidad es un lugar donde hay mucha gente que digamos que vive al día a día y que está batallando día con día con salir adelante. Es decir, una burbuja, ¿no? Es una burbuja. Los departamentos, claro, en los años 40 eran inmensos para un profesionista soltero, pero ahora son diminutos para una familia de 5 personas, claro, ¿no? Mucha gente opta por, al interior de estos departamentos, hacer subdivisiones para tener otra habitación extra, otro espacio. Entonces, tiene esta cosa de que tiene muchos recovecos, escaleras. Entonces me parecía un lugar que su espacio hacía una muy buena metáfora con cómo se estaba sintiendo González en ese momento de su vida. Independientemente de, lo he dicho ya, de los espacios que, bueno, y creo que cualquiera que conozca la obra de Mario Pani, el arquitecto encargado de y de prácticamente todos los edificios que se hicieron durante la gran explosión de popularidad del priismo, o sea, hay muchos edificios emblemáticos por todo el país, ya ni siquiera la Ciudad de México, en los que Mario Pani, le guste o no a mucha gente, ejercitó una arquitectura real, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un gran acierto tener este edificio como esta gran metáfora de lo que fue, de lo que ya no va a volver a ser y de lo que está pasando no con González, sino con el país. Así es, sí, era lo que te quería mencionar, que bueno, si bien la historia central o lo más llamativo tal vez para muchos medios o para mucha gente pueda ser el que tocamos este tema de estas iglesias neoevangelistas o neopentecostales que se especializan en pedir y pedir dinero. Además de eso, también me interesaba hablar de otros temas que, como bien dices, tienen que ver con nuestra realidad. Con lo que está pasando actual. ahora, exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, en la película hablamos un poco hacemos un paralelo en el fondo sobre estas iglesias y sobre otras instituciones que tenemos y en las cuales muy generalmente confiamos casi ciegamente.
tan ciegamente como si fuera una religión. Exactamente. Es decir, por ejemplo, en nuestro sistema financiero, sistema bancario, es decir, el banco te puede cobrar lo que quiera de tasas de interés y te pueden cobrar lo que quieran por mantener tu tarjeta de plástico, y nosotros simplemente obedecemos. Vas y pones tu dinero ahí. Y no cuestionamos. A lo mejor te enojas un mes y te cambias de banco, Claro. pero en ese otro banco igual te van a Lo cobrar mismo con un contrato diferente. Exactamente. También está un poco este cuestionamiento sobre los medios de comunicación, ¿no? Obviamente que está poetizado de alguna Claro. manera, ¿no? No, es una ficción, a final Voy de a echar cuentas. un spoiler ahí. González, en el inicio de la película, está sumamente endeudado y en un hoyo económico porque se acaba de comprar una pantalla. Gran televisión. Una pantalla de 40 y tantas pulgadas a crédito, pero como se quedó sin trabajo, pues ya no puede pagarla. Y eso está provocando que su deuda crezca todas las semanas, todos los días. No, pues yo te quiero agradecer mucho, primero por la película. Creo que quedó claro, una vez más, para los que digan, claro, es que son sus amigos, por eso premiaron la película. Que por eso quería yo también platicar con Cristian para que él mismo nos contara los valores que nosotros habíamos visto a la hora de la deliberación. Creo que es una película importante, especialmente por lo que acabamos de decir. Habla de muchas más cosas que la historia y la transformación de estos dos personajes. Y eso es lo bonito del cine y de las películas bien pensadas y bien planeadas. No lo digo porque tú estás aquí enfrente de mí. A la hora de armar estas historias, el cine y en general las artes nos acaban hablando de cosas que a lo mejor no estábamos viendo en un principio, pero que nos invita a reflexionar sobre ellas. Y justo por eso quiero agradecer que hayas venido a platicar con nosotros sobre González. ¿Cuál es hay un subtítulo de la película? ¿Hay un segundo nombre ahora? Sí, para ahora que va a ser el lanzamiento en salas comerciales, le han puesto este apellido, podríamos decir, Un apellido. se llama ahora la película González, Falsos Profetas. Falsos profetas. Uno que Para que no se vayan a confundir con Sí, para que no vayan a ver una obra de teatro donde hay decapitados, falsos profetas. O se confunden que González, es lo de González Iñárritu. No se vayan a equivocar. Es que justo ahora tienes ese problema, mi estimado Así es, Cristian. así Cierto, yo en la mañana estaba buscando información de la película. Impresionante. Hablando de creencias y de creer ciegamente en las cosas. Estamos a veces creyendo también ciegamente en el internet. Uno pone González en Google y les apuesto, lo primero que les va a salir es una nota sobre Bergman o una foto de Alejandro. Así es. Que no está mal, él está haciendo su chamba, pero hay una mano siniestra allá atrás que nos dice, este es el González que te importa Así ahora. es, ahí les va como tip, si quieren buscar el tráiler de la película, en YouTube lo pueden encontrar como González, Falsos Profetas, tráiler. Lo podrán ver y si lo comparten en sus redes sociales se agradecerá Les infinitamente. agradecerán. Y también en Facebook está como González, la película, Muy para bien. que se hagan amigos de la página y ahí puedan conocer toda la información. Y ahí les va otro tip, si lo quieren encontrar todavía más fácil, ese tráiler que Cristian nos acaba de decir está posteado ahora en Cine Garage. Entonces en Cine Garage en el buscador ponen González, avance o nada más González, les garantizo que lo primero que sale no es Bergman. Sí hay información de Bergman, pero González está también con su tráiler en la página de Cine Garage. Cristian, ¿algo más que quieras agregar? ¿Repetir la fecha de lanzamiento? Sí, ver cómo va a llegar después al resto de México? Tal vez para no dejarlo en tintero, quería, para los que vayan a ver la película, también que pongan una gran atención en el trabajo de Olga Segura. Claro. Que hace un papel complementario a estos dos tipos. Importantísimo. Pero importantísimo, ¿no? Y porque pone el punto de vista, podríamos decir, femenino, y al mismo tiempo con el personaje que interpreta a Olga Segura, que se llama Betsabe, que podríamos adelantar también a lo mejor un poquito, es el interés amoroso de González. Sí. Ella también, ese personaje representa un poco esto de lo que estamos hablando, ¿no? De alguna forma te podría decir que los tres personajes de la película juegan con esta ambivalencia, con esta doble moral, ¿no? Los tres personajes, juegan con esta doble moral. Cada uno a su manera, modo, exacto. a su manera. Pero ese es el juego. Ese final. Ese final, Cristian. Y además de los actores, no puedo dejar de mencionar al gran equipo técnico y artístico que está detrás de la película, que es muy grande y que sería a lo mejor muy tardado mencionarlo aquí, pero sin duda que no se les olvida nunca. Bueno, y son responsables también. Ahí está el agradecimiento y el reconocimiento a todos ellos. Sabemos que si bien el cine cae normalmente en los hombros de una persona, que en este caso el director, que es lo comúnmente aceptado, y yo
comparto esa opinión, hay mucha gente atrás, ¿no? Es un proceso creativo de equipo para el equipo, además. Entonces, un saludo a todos ellos, un agradecimiento por la película que nos entregan. Y niñas y niños, vayan a ver González. Vayan a verla el 27. No es porque yo la escribí y la dirigí, pero les aseguro que no se van a aburrir. Se van a encontrar con una película que los va a entretener, los va a mantener tensos hasta el final y se van a ir con un buen tema de conversación para la casa. Qué bueno que lo dices tú, porque a mí la gente ya no me cree. Saludos, bye. Gracias, bye. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.